Hola Julia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, María? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, gracias. Gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, en principio la idea era poder charlar un poco sobre diferentes ejes vinculados con el aprendizaje. Y para empezar a hablar sobre el aprendizaje, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, hay un montón de conceptos de aprendizaje y varían también según la disciplina. Yo les voy a contar el que manejamos desde las ciencias cognitivas o desde la neurociencia. Eh, Aprender algo es muy parecido a guardar algo en la memoria y después poderlo recuperar cuando vos lo necesitas. O sea, aprendizaje y memoria son conceptos muy parecidos. La diferencia es que aprendizaje es la primera vez que te expones a un contenido nuevo y memoria es cuando después lo recuperas, pero son dos procesos que van de la mano, dos caras de la misma moneda, porque si vos aprendés algo, pero después no te lo acordás, en realidad no lo aprendiste, o por lo menos desde las ciencias cognitivas, desde las neurociencias, no tenemos manera de saber que lo aprendiste. Así Bien. que esa podría ser una definición. Guardar Perfecto. alguna información en nuestro cerebro, nuestra memoria, pero después poder recuperarla cuando la necesitamos. Eso es un Y aprendizaje básico, ¿no? Después, obvio, hay aprendizajes que además implican asociarlos con otros y hay cosas más complejas. perfecto. Y desde esta línea, ese guardar de la memoria que implica el aprendizaje, ¿hay diferencia entre cómo aprenden los niños y cómo aprende un adulto? Bueno, sí, pero no mucho. Básicamente los mecanismos son los mismos, solamente que cuando sos un niño esos mecanismos se están desarrollando, Ujú. no están todavía eh, terminados. Y cuando sos un adulto están bastante terminados. Terminados no quiere decir que estén quietos para siempre y que no puedan moverse más, pero sí que es diferente, en ese sentido sí es diferente el aprendizaje, ¿no? Cuando un niño está aprendiendo bueno, su capacidad de aprendizaje es enorme, pero por ejemplo las cosas que va a poder retener en la memoria van a ser muchas más poquitas que las que puede retener un adulto. Eh, en fin, porque está en desarrollo. Eso no quiere decir necesariamente que aprenda menos. Si, de hecho, si miramos su cerebro, al contrario, es súper plástico, incluso más plástico que el de un adulto. Pero bueno, sí son un poco diferentes. Tal vez te diría que en el ritmo, pero no en la esencia. La manera de aprender diría que es la misma. Y el aprendizaje en relación a los dispositivos, por ejemplo, ¿hay una diferencia entre aprender a partir de leer un libro y aprender a través de leer en una pantalla? Mira, escuché hace poco de una investigadora argentina, Ujú. la voy a mencionar, Valeria Busanra era quien lo presentó este trabajo, que ellos habían llevado una investigación acá con niños argentinos, que lo que mostraba era que era más fácil aprender desde un dispositivo en papel por una cuestión en particular, que es que cuando vos tenés el papel en la mano, la información no solo te entra visualmente, sino táctilmente. Entonces, por ejemplo, aunque vos no te des cuenta mientras vas leyendo un libro, si vos estás en las primeras páginas o en las últimas, es algo que lo detectás solamente con las manos y que, bueno, en el formato digital no lo tenés. Y eso de alguna manera te va a ayudar, por ejemplo, a recordar si esa parte estaba al inicio o al final del libro y cosas por el estilo. Básicamente el libro nos da como si fuera una información extra. Ujú. Pero por fuera de eso no hay muchas diferencias. También hay estudios que están encontrando que, eh, esto es un estudio nacional que conté recién, pero también hay otros estudios internacionales que muestran que en realidad la gente aprende lo mismo leyendo de pantallas que leyendo de papel. Por ejemplo, recuerda con la misma medida las cosas que leyó, sea en un dispositivo digital o en un papel, pero que las pantallas, bueno, a veces cansan un poco más, pero por el tema visual, no por otra cosa, porque te cansa la luz azul de la pantalla. Y en relación al Este, tema de la concentración,
O sea, pantalla, concentración o falta de concentración por parte de los jóvenes, producto de lo que implica esa pantalla, esa luz azul, etcétera. Y obviamente todas las distracciones que generan. ¿Existen estrategias como para poder recuperar esa concentración? ¿Qué qué hay de novedades o de estrategias que pueden ayudar a los jóvenes a recuperar parte de esa atención? Bueno, la pregunta que vos estás haciendo, María, es creo que la pregunta del millón y es uno de los temas más álgidos en este momento, sobre todo para los educadores, para los padres, etcétera, ¿no? Está como esta idea de las pantallas me hacen perder la atención, que tiene mucho de verdad, pero también tiene algunas cosas donde podemos pulir un poquito más esta idea y desmenuzarla. A ver, para empezar. Lo que más produce desconcentración de la pantalla no es la pantalla en sí, sino el tema de que, en general, cuando uno está utilizando una pantalla, tiene 400 ventanas abiertas. El WhatsApp, las notificaciones del teléfono, las notificaciones de Telegram, y todo eso hace que vos dividas tu atención en mil cosas, o que si vos estás leyendo un libro, tu atención cuando te llega la notificación va para ese sector. Mm. Básicamente ese sería hasta donde la ciencia viene estudiando y hasta donde yo he leído, ¿no? Que tampoco es que soy sí o sí la mayor experta del tema del mundo, pero hasta donde he leído, ese tema de digamos, la desconcentración proviene de la cantidad de aplicaciones y de llamadas que tienen no las pantallas en sí, sino particularmente el celular. De hecho, acá quiero introducir algo muy importante que es que no es lo mismo celular que tablet o computadora en cuanto a la concentración. Porque si yo te lo pregunto a vos, por ejemplo, ¿no? María Laura, vos dirías que te concentrás más leyendo un texto en tu celular, en la computadora, de tu casa, que es lo mismo, ¿qué dirías Mira, en intuitivamente? principio, por la descripción que hiciste o la explicación que hiciste al principio, creo que depende mucho de qué nivel de desconcentraciones tenga, más allá de si estoy con un celular o una tablet o la computadora, con lo cual ahí creo que puedo interpretar que mi nivel de concentración va a depender de cuántos estímulos vaya teniendo para poder concentrarme. Pero Exactamente. funciona así. Pero normalmente uno en el celular tiene abiertas las aplicaciones y en la computadora, bueno, obviamente cada vez más nos abrimos el WhatsApp web, el Facebook y vamos chusmeando o el Instagram, pero no todo el mundo lo hace eso, digamos. Si vos estuvieras frente a una pantalla con todo eso bloqueado y tu celular apagado o alejado, no hay algo per se en la pantalla que te desconcentre si Ah, vos estás leyendo un libro, ¿sí? O sea, entonces, primera cosa que favorece la desconcentración es esto, la aparición permanente de llamadas de atención. claro. Por otra parte, hay algo importante también, que es lo siguiente. Por cómo funciona el cerebro humano, nosotros no podemos dejar de prestar atención a los videos o a las cosas que son imágenes en movimiento. Cuando vos tenés una imagen fija que no se mueve, prestás atención al principio, pero después, digamos que te acostumbras y tu atención se puede desenganchar y enganchar en otra cosa. Pero ¿qué tienen los videos de Instagram? ¿Qué tiene TikTok que lo hace tan adictivo? Ujú. Que todo el tiempo te está mostrando algo con movimiento. Entonces, nuestra atención visual, que está entrenada para detectar movimiento, está entrenada no solo desde que nacemos hasta ahora que somos adultos, sino filogenéticamente, o sea, como homínidos, como especie, ya venimos entrenados a detectar movimiento, justamente porque esto es una ventaja adaptativa. Entonces, no hay manera de evitarlo. Mm. Entonces, segunda cosa que nos causa distracción es, no es lo mismo cualquier app que venga llamada, sino todas aquellas que tienen algo de movimiento. Es imposible que a eso no le prestemos atención. Por supuesto, los creadores de TikTok y de Instagram lo saben muy bien y lo utilizan a pleno. Así que bueno, estos son como dos grandes factores. Si vos me preguntabas tips. Ujú. ¿No? Tips para aumentar la concentración. Bueno, seguro algunos ya vos mismas se te están ocurriendo. Sí. Por ejemplo, bloquear las aplicaciones, apagar las notificaciones para que no te lleguen.
decir, bueno, en el horario de trabajo hago un sistema que tradicionalmente va muy conocido como el pomodoro, que es, me concentro, no sé, 40 minutos en el trabajo y en esos 40 minutos no toco el celular, no miro WhatsApp, no miro nada. Y después dedico 20 minutos, sí, a mirar Instagram como de recreo. 40-20, algunos lo hacen de 25 5 minutos, pero digamos, ese tipo de técnicas funcionan. El de bloquear todas las cosas y tratar de mantener el foco de atención. Em, y no sé si me estoy olvidando de algo más, pero bueno, creo que no. Creo que no, y además también creo que es un gran disparador para comenzar a entender que sí podemos lograr y que en realidad el tema de la pantalla no es justamente el problema, sino qué hacemos con esa pantalla y cuántos elementos sumamos para activar más desconcentración, etcétera. También volviendo a lo que habíamos hablado al principio en relación a la diferencia en sobre el aprendizaje a través de una pantalla y de un libro. Creo que ahí Sí, sigue apoyando a esta hipótesis de que no es el tema de la pantalla, sino de las distracciones que podemos tener para desconcentrar. total. Y Totalmente, totalmente. Y creo que cualquier persona que nos esté escuchando podrán pensar en lo siguiente fácilmente. La televisión también es una pantalla. mm, O sea, nosotros los humanos venimos usando ese pantallas hace tiempo. No es que el problema es la pantalla en sí o esta discusión, pantallas sí o pantallas no. Es depende lo que hagas con la pantalla. Vos podés utilizar la pantalla para pensar cálculos matemáticos dificilísimos o para programar o para leer un texto y contestar señalando ideas principales y secundarias. O podés utilizar la pantalla para ver un video que no te, o ver una qué sé yo, cualquier cosa, pero que no te demanda tanto cognitivamente como ponerte a pensar. claro, claro. La Y medida ahí, en que perdón, que la pantalla es como una herramienta más del pensamiento, que expande el pensamiento, sirve. Y en la medida en que es algo que nos aplaca, nos entretiene, pero no nos hace pensar nada, no nos desafía, ahí sí va a funcionar como en contra del aprendizaje. y en el caso, ahí ya me meto con un tema más de género, este gran debate entre si hay una diferencia entre el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre. ¿Existe diferencias para el No aprendizaje? significativas. Mm, Para el aprendizaje no, definitivamente que no. Existen algunas mínimas diferencias, pero son más las diferencias que puede haber entre dos cerebros de dos mujeres, como el tuyo y el mm, mío, sí, que entre los cerebros de mujeres en general versus los de los hombres en general. Claro que hay diferencias porque, bueno, imagínate que, por ejemplo, en la adolescencia todo el desarrollo hormonal y endocrino está dirigido desde nuestro sistema nervioso central y bueno, obviamente eso se dirige de manera distinta según muchos factores, algunos de ellos son el sexo, pero esas diferencias no llegan a ser significativas. Sin embargo, sí quiero contarte un dato interesante. mm, No sé si vos sabías que hablando de cuestiones de género y pantallas, que las mujeres tienden a elegir muchísimo menos carreras computacionales mm. que los hombres. Carreras vinculadas con las ciencias exactas en general, con la matemática, con la física, con varias, y en particular con la tecnología. Por lo tanto, esto sí, acá sí hay diferencias de género en cuanto a que la producción de tanto del conocimiento como de, bueno, de los software y de todo lo que utilizamos, termina recayendo en gran mayoría en el género masculino. Y eso genera sesgos y también genera problemas. Y Está viste que, estudiado por qué es esto también, pero bueno, sí existe esta diferencia. Las carreras, lo que se llaman carreras STEM, sí. carreras que son de matemática, bueno, ciencias exactas, suelen ser menos elegidas por mujeres. Eso es un problema mundial que, bueno, algunas políticas públicas intentan resolver. Y eso se mantuvo durante todo este último tiempo, a pesar de algunas acciones, algunas políticas concretas para mitigar o para resolver o Se comenzar a... redujo mucho.
pero aún se sigue manteniendo, sí. Se redujo, pero se sigue sigue existiendo esa diferencia. Esa diferencia tiene que ver con cuestiones de crianza eh, en el hogar y de enseñanza en la escuela. Hay estudios que, por ejemplo, miden que las docentes y los docentes dedican más tiempo a responder cuando los varones hacen preguntas sobre matemática, por ejemplo, en la escuela primaria, las docentes o los docentes dedican más tiempo a responderle a los varones que a las mujeres, inconscientemente. Eh, y cuando alguien hace una pregunta de lengua, dedican más tiempo a las mujeres que a los varones a responder. Y estas diferencias que vos dirás, wow, ¿son educativas? No, se han detectado incluso en estudios al interior de la misma casa. Es decir, familias donde había padre y madre que tenían hija e hijo, tanto el padre como la madre al hijo varón tienden a hablarle con un lenguaje que tiene muchísimo más vocabulario técnico. Cortá, ponés acá. No, esto se clava, se inserta, se rota. A las mujeres, en cambio, tienden, tanto padres como madres, a hablarles mucho más con palabras emocionales, ¿sí? Y alentarlas mucho más a expresar sus emociones. Estas cosas, no digo que esto es la causa de que las mujeres elijan esas carreras, pero estas son como algunas de las formas en las cuales se van construyendo estos sesgos de género. Y después en nuestro país existen estudios que abordan específicamente el tema este de por qué las mujeres no se interesan tanto en las carreras de computación, de ciencias de la computación. Y estos estudios describen que las mujeres sienten más temor a romper tanto el aparato físico computadora como el código Ah, de programación. Entonces son como demasiado cuidadosas y no prueban, mientras que los hombres no tienen ese... Estoy hablando de mujer y hombre, acá sí, sí, no como sexo biológico, como identificación, ¿no? sí, Género sí, masculino. No tienen ese, no presentan ese temor, entonces ensayan y por ensayo y por error aprenden más rápido, se sienten que son mejores en eso y eso les da más ganas de estudiar. claro. Las mujeres no se animan tanto, se sienten entonces peores en eso y eligen otro tipo de carreras. O sea que No es es el único multi, factor, ¿no? Seguro. claro, me Hay parece que es súper muchos. multicausal, evidentemente, y Súper todo esto multicausal, que pero sí, yo cuento justo estos estudios porque tocan los temas que venimos charlando, ¿eh? Pero no, de sí, ninguna manera quiero decir que es la explicación, la única, ni siquiera que es una explicación causal. Son sí, estudios de sí. correlación. Sí, no, es increíble. Y igual entonces evidentemente se requiere seguir trabajando para poder revertir por lo menos una parte y visibilizar Absoluto. que somos muy responsables de que tengamos estos resultados de un porcentaje menor o evidentemente menor de mujeres que acceden a estas carreras y como consecuencia de eso a ámbitos laborales vinculados con la ciencia, la tecnología o las Que STEM. casualmente son los mejores pagos, Claro, ¿sí? Así que exacto. De vamos ahí. como enlazando una mamushka de problemas. Pero Ujú. sí, efectivamente hay que continuar trabajando en eso. Quiero decir igual que sí se ha logrado mucho, las estadísticas sí han mejorado. Te puedo contar así brevemente cosas que hacen los estados para tratar de revertir esto. Por ejemplo, los estados son políticas o prácticas pedagógicas. Por ejemplo, cuando a las mujeres el ejercicio matemático que se les da se les embebe dentro de una historia, Sí. las chicas muestran muchísimos mejores resultados. Es Ah, decir, si yo te digo, calcular, no sé, 25.000 dividido 3 y luego resolver esta ecuación, la mujer, por algún motivo, no sé, que tendrá que ver con estas cuestiones varias, eh, no le va tan bien como el hombre. Pero si yo conecto eso con una historia, por ejemplo, si resolvés, esta es la ecuación que necesitamos resolver para saber cuánta agua mandar a un desierto donde hay niños y niñas que necesitan el acceso al agua, la mujer supera al hombre. O sea, hay que como historizar eso, total. aprovechar, ¿no? Como ese beneficio. Lo Sí, mismo ocurre con el lenguaje, ¿eh? No estoy hablando acá de ninguna superioridad. sí, 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 Cuando vos sí. vas a los test de lenguaje, existe a veces
esa diferencia, pero no son diferencias a nivel cerebral. Los Bien, estudios a nivel cerebral, vuelvo a repetir, muestran que no hay diferencias significativas. Eh, por supuesto que hay diferencias, pero más diferencias hay entre dos mujeres y dos hombres entre sí que entre grupos de mujeres y de hombres. excelente. Y me diste pie a esta pregunta que quiero hacerte, vinculada con si la afectividad colabora para el aprendizaje, porque lo que estamos diciendo es los cerebros no son diferentes si el contexto que permite de alguna manera, entre otras causas, que una mujer y un hombre puedan aprender de la misma manera y como consecuencia de eso después expresar ese conocimiento, etcétera. La afectividad colabora con la posibilidad de mejores aprendizajes, eh, no solo en lo Sí, educativo, en lo social también. sí, en la vida. En la vida, A exacto. ver, la afectividad está todo el tiempo. Así que está en el aprendizaje, está mientras dormimos, está todo el tiempo, es parte de nosotros y de nuestro comportamiento. Pero por supuesto que puede ser, no solo puede ser, o sea, es una herramienta potentísima cuando la podemos usar a favor del aprendizaje. Bien. Este, por ejemplo, alentar a los niños, sean tus hijos, sean tus sobrinos, sean tus alumnos, felicitarlos cuando tienen, no solo cuando tienen un logro, sino felicitarlos por su esfuerzo. Te felicito por cómo te esforzaste por hacer esto. Ese tipo de mensajes, nada, sí, por supuesto que son fundamentales y muy positivos, como los mensajes contrarios muchas veces terminan generando negaciones, ¿no? Como Mm. muchas típico, no quiero estudiar matemática porque el profesor era, es horrible. Bueno, muchas veces depende solamente de cuestiones de temor a la matemática, temores que vienen de la casa, de los profesores, de algo, lo que sea, pero que tienen que ver más con cuestiones emocionales que con que haya un problema cognitivo real para aprender las matemáticas. Absolutamente. Así que sí, las emociones están ahí siempre, hay que tratar de irlas gestionando, ¿sí, no? Decimos ahora, no de ocultarlas o tratar de taparlas porque nos van a impedir el aprendizaje, sino al Mm. contrario, de gestionarlas para que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. O sea que podemos seguir aprendiendo mucho más a partir de la afectividad también. Por supuesto, cuando uno está motivado para aprender, o sea, la motivación es fundamental, o sea, Ujú. fundamental. Creo que cualquiera que nos esté escuchando se va a podrá recordar cuando alguna vez dijo, uy, esto me encanta, tengo ganas de aprenderlo y se puso y practicó y como seguramente aprendió mucho más rápido que Ujú. otra cosa que no le daba ganas. Sí, por supuesto. Está la afectividad, está la motivación, está el hacer en grupo, ¿no? El hacer con amigos. Em, yo, yéndome ahora sí totalmente por la tangente, Sí. eh, me llama la atención ver cómo muchas cosas en la historia fueron hechas por grupos de amigos, ¿no? Pensaba cuando vi la serie de Fito Páez hace poco, que yo en mi ignorancia no sabía que Fito Páez, Fabiana Cantilo, Charly García, bueno, toda esa gente, eran Spinetta, o sea, todos esos cracks de la música Mm. eran amigos. Eh, y esa misma situación se repitió con la selección de fútbol. ¿Viste? Cuando ganamos el Mundial, en los reportajes los jugadores decían que además de ser un equipo, eran amigos. Claro. Y esa situación se repite también en la ciencia muchas veces. Muchos grupos de ciencia que llegan a descubrir grandes cosas, que producen grandes avances, en el Sí. fondo son grupos de amigos. Cuando, cuando el amor, cuando la afectividad está puesta ahí, Sí. yo te diría que y es una afectividad positiva, Ujú. es un potenciador del aprendizaje como ningún otro. Maravilloso. Eso lo podemos llevar en el aula, en una organización, en la vida En cotidiana. cualquier espacio, sí, y en la vida cotidiana, y en la vida Maravilloso. cotidiana, tal cual.
Hermoso cerrar con este mensaje, Julia, como siempre. Muchas gracias. Tengo muchas cosas más para preguntarte, pero seguramente va a ser en un próximo encuentro. Así nos seguís compartiendo todos tus conocimientos y novedades vinculados con la ciencia y la tecnología. Será un enorme placer. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos.